Último tramo ya del programa con un ratito ya final de tertulia y con entrevistas sobre dinero, sobre fondos europeos. Pero antes nos van a permitir echar un vistazo al periódico porque el lunes Diario La Rioja publicaba una cifra llamativa, curiosa. Casi 48.000 asalariados que viven en nuestra comunidad trabajan en otras comunidades. Movilidad absoluta en esos miles de riojanos. Y es que yo no sé, seguro, puede que haya alguna capital de provincia o de comunidad limítrofe con otras dos. La circunstancia de Logroño es muy particular. Hace frontera con, por una parte, el País Vasco y por otra parte con Navarra. Ahí están Viana y Ollón. José María, sacabas también la calculadora y dices, me parecen muchos, me parecen un montón. Sí, me parecen un montón, pero bueno, si las estadísticas dicen, aunque luego también al inicio hemos estado hablando un poco, y yo creo que Toño ha apuntado, que luego lo contará seguramente, un punto de vista respecto de esta movilidad, que no necesariamente es que uno se mueva, no cruce la muga, ¿no? Sino que tiene otro modelo de trabajo que lo contaba antes, yo creo muy bien Toño, ¿no? en los prolegómenos del programa, ¿no? Sí. Bueno, esto, primero, es saludable que haya movilidad. De entrada no te parece mal. No. El número, a mí me parece que la movilidad es saludable. Estar siempre en un sitio donde nace, donde pace, donde muere y tal, eso pues yo creo que desde el punto de vista incluso humanista, digamos, merma bastante. Enriquece poco, ¿no? Entonces, y luego, claro, cuando la estructura económica de lo que te rodea el País Vasco, es decir, mirando las cifras, yo veía que hay 7.000 riojanos que van a Álava. Pero claro, es que Álava tiene un potencial. Bueno, no de los funcionarios, seguramente también hay algún funcionario que está en Álava, ¿no? Pero tiene la Mercedes, tiene una serie de industrializaciones que son polos de atracción, ¿no? Lo mismo Navarra, que tiene también, Navarra seguramente hay mucho riojano que va a las materias agroalimentarias, ¿no? Porque lógicamente, digamos, es lo que en el medio valle del Ebro es lo que hace, y también vienen a Navarra. Menos porque la estructura económica del País Vasco, de La Rioja y de Navarra, independientemente de cómo se haya formado históricamente, es cierto que es más potente y tiene mayor poder de atracción. Por lo tanto, la movilidad me parece correcta. Si el proyecto de vida de un riojano tiene que ser estar trabajando en Navarra, lo que tendrá que pelear el riojano y los integrados es que tenga un buen salario. Lo mismo a la inversa. La cifra me sigue pareciendo muy grande, pero yo creo que Toño tenía también una deflactación lectura, ¿no? De la cifra. No, yo creo, me parece un punto de vista muy interesante. Yo creo que ahí hay que contar los que están, primero, el pequeño porcentaje que hace teletrabajo, segundo, el que está trabajando para empresas que están radicadas fuera de La Rioja, pero trabaja. Que tienen sede aquí, ¿no? Por ejemplo. José María lo ha dicho, vamos a ver, las agroalimentarias tienen muchos trabajadores que sus fincas están aquí, dependen salarialmente del otro lado de la muga, pero están trabajando aquí. A los efectos no van todos los días a Mendavia, ni van todos los días. Sí, pero al final trabajan para... Eso es. El problema es ese. El problema es que luego qué beneficio o qué aminoramiento de beneficio tiene La Rioja o qué beneficio obtienen si lo obtienen los otros. Entonces yo creo que la cifra, realmente, si todos los días se moviesen 48.000 en una región tan lamentablemente comunicada, seríamos los más contaminantes del mundo. Bueno, y es cierto, tenemos a Ollón, a La Guardia, tal. Bueno, ¿cuántos? Pero 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. A Pamplona va mucha gente todos conocemos a trabajar. A la Mercedes, el otro día salía en el periódico un padre y un hijo que trabajaba en la Mercedes, y hay más gente. Yo conozco más gente que, bueno, los que son más jóvenes se han quedado a vivir aquí, pero otros se fueron a vivir a Vitoria o alrededor. Como los de Segovia, que viven en Segovia pero trabajan en Madrid, porque el AVE es media hora a Madrid. Y los que trabajan en Madrid, que viven en Guadalajara, yo no sé si hay alguien que trabaje en Guadalajara. La gente vaya a dormir. Todo el mundo trabaja. Yo como investigadora como investigadora de la universidad, a mí es que me faltan dos datos. Uno, la metodología o sea, cómo se llega a ese dato, que me parece básico, que es un poco lo que estabas comentando tú, el cómo se construye ese dato para entender un poco la lógica que hay detrás. Y luego, más allá del número, cuáles eran las historias de vida o más el análisis cualitativo de por qué esa gente se mueve, si se mueve por preferencia o porque de aquí de lo suyo no hay. Porque creo que lo de que en principio no es negativo tampoco tiene por qué ser en principio positivo, porque si te estás moviendo porque tú quieres desarrollarte como profesional y al otro lado del Ebro, porque es para donde más va la gente obviamente, las condiciones son mejores, tú a lo que te dedicas tienes una proyección,
eso ya no es tan bueno de principio. Nivel, o sea, no es lo mismo irte que te echen de tu territorio. Yo creo que José María va a ser... Los derechos los tiene la persona en el territorio. Sí, pero habría que ver el por qué la gente se... Yo creo que socialmente, grupalmente, sí que es enriquecedor que haya intercambio. Sí. Eso es lo que pero que no es ni en principio. Luego, individualmente, tenerte que ir todos los días a trabajar a la Pamplona es, si no estuvieras mal, te diría que es una putada. José María dice que es molesto, lo deja ahí. Sí, pero que al final es la misma distancia que mi pareja que tiene que irse a trabajar a Calahorra. Pues, un poquito pues quiero decir. Bueno, sí, porque va en transporte público, es lo mismo que en coche a Pamplona. Que nos quedan 5 minutitos hablando de regiones y de fronteras. ¿Qué os parece esta guerra también del PNV nacionalista en torno a la denominación de origen Rioja? Toño, ¿tú cuál es la visión que quieres exponer aquí? No quiero exponer ninguna porque me parece tristísimo y lamentable. Sí. Yo esta semana y la semana pasada he estado recorriendo bodegas de La Rioja pues por un trabajo. Cosas agro, ¿no? Y hablas con los bodegueros y la mayoría de la gente... Es que ni se plantean absolutamente nada, pero ni aquí ni allí. O sea, esto es un invento, un invento político que el PNV tiene que sacar de vez en cuando encima de la mesa, que solo tiene un peligro, que ya sabemos cuál es, que el PNV, todas estas cosas que pone, estos envidos que hace, le da igual cuando se lo quieran, porque sabe que un día va a tener en la mano las cartas necesarias para que se lo quieran. Pero yo creo que está vacío, que detrás de eso no tiene un apoyo realmente popular ni de las bodegas, ni de los viticultores alaveses. Entonces, que es una cuestión de verdad puramente política, electoral. De campaña. Sofía, ¿alguna reflexión? Es que a mí el PNV, obviamente por territorio nunca les voy a poder votar y yo creo que nunca les llegaría a hacerlo aunque pudiese, pero me ganó, o al menos entendí que explican muy bien su juego en un debate en elecciones nacionales, cuando Cayetana Álvarez de Toledo les preguntó, es que ustedes parece que solo defienden los intereses de la gente del País Vasco, y dijo Aitor Esteban, pues claro, es que yo tengo muy claro quién me vota. Entonces yo creo que tienen muy claro a qué tienen que jugar para hacer rédito político. Otra cosa es el cómo se materializa eso en la realidad o si es seco de un problema. Claro. Si crean problemas, que el juego es sucio, totalmente de acuerdo, porque crean problemas donde no existen, pero que es a lo que juega... Pero es que la respuesta esa, para un político me parece pobre, porque un político lo que tiene que decir es yo lo que quiero es gobernar para todos, sí, no para los que me voten. Pero que lo que estamos hablando del PNV y estábamos hablando en un debate nacional. Pero que al final es lo que hablábamos antes de Yolanda Díaz. Cada uno mira a ver qué estrategia le conviene más a él. José María. Bien, yo creo que desde el punto de vista metodológico de la denominación no tiene sentido. No tiene sentido. Creo que además es imposible. Es imposible. Tendría que cambiar demasiado todo, porque ahora la dependencia es del Ministerio de la Agricultura, porque son todos territorios los que están dentro de la denominación Rioja. Efectivamente hay un planteamiento político siempre con el milenarismo del PNV de todo lo podemos hacer mejor nosotros solos, sí. No necesitamos a alguien, y luego una cuestión, digamos, interna dentro del País Vasco, y es que las 5 bodegas, solo 5 bodegas que están en esta historia, están radicadas en territorios Bildu. Y el debate que tienen, no va a haber autonómicas hasta el 2024, pero hay elecciones en las diputaciones generales, que son las que hacen los presupuestos, las que tienen el dinero, claro. Y en los ayuntamientos. Entonces yo creo que el PNV trata de sacar su nacionalismo, su por encima del PNV de H. Bildu, para que no le sobrepase en este tipo de cuestiones. Por cierto. Pero hay una cuestión que... el PNV seguramente lo va a sacar cuando necesiten los presupuestos el próximo gobierno, sea el que sea, el mismo o sea el que sea. El de Ciudadanos. Cuando Ciudadanos necesite para gobernar incluso, el poner un ejemplo. Bueno, con respeto a lo de Ciudadanos. No. Bien. Entonces yo creo que el territorio, es decir, va a perjudicar a las... Yo decía, el otro día hablaba con una persona muy entendida de esto, le decía, pero ¿tienen vino suficiente para exportar? Pues claro, de las 600 bodegas que hay en Rioja, 400 exportan, más o menos, sí. 400 exportan. Pero ellas no van a exportar, ellas van a ir al consumo interno y tienen suficientes litros, y Vitola, le llamen viñedos de Euskadi o le llamen viñedos de Euskal Herria o lo que sea, para abastecerse. Con lo cual, ni siquiera desde el punto de vista económico del conjunto de la denominación, tiene sentido eso. Claro. No tiene ningún sentido. Ahora, llegarán desde luego, lo que no puede ser es que creen una denominación Rioja
en un territorio que comparte Rioja con otro territorio, que es el mayoritario, que es La Rioja, y con otro en el que hay 8 municipios de Navarra, no tiene ese ningún sentido. No. Pero cosas más raras hemos visto. Cosas verdes, amigo Sancho. Que nos vamos. Si hay que hablar ahora de fondos europeos, me dice el realizador, 1 minuto. Si quieres darles 1 minuto, pues venga, 1 minuto. Algo de fondos europeos. Toño, ¿cuál es tu sensación? Yo prefiero... Vamos a escuchar. Mejor. Prefiero hablar de mi libro y escuchar. Ahora viene la directora general de fondos europeos. Sofía, ¿tú algo? Yo lo que hemos estado hablando antes, que no está llegando todo lo que tiene que llegar, y que hay muchos problemas que se pueden analizar. Fue el PNV el que lo expuso en el Congreso de los Diputados, la realidad de los fondos europeos también. Es que hay en ciertos debates donde todos somos muy europeístas. Sí, cuando hay dinero, que por cierto, hablamos de fondos europeos como si fuera un milagro, eso también sale del bolsillo de los europeos, de nosotros también. Igual de la idea original de Europa. Mi opinión, muy breve. Para otras más versadas, ¿no? Yo creo que el instrumento que se está aplicando para la concesión de los fondos europeos y los Next Generation y lo que fuera, no es el adecuado. La ley de presupuestos, de procedimientos del Estado, de contratos del Estado, no es un instrumento válido para esta novedosísima situación que viene provocada por algo que nadie pensó, ni siquiera los que en la filosofía de quienes hicieron la ley de contratos del Estado, y que había que haber articulado un sistema que no significa no control, sino un sistema mucho más ágil y haber preparado al estamento funcionarial para este tipo de cuestiones, como se le prepara para la digitalización. Entonces, porque hay un follón de esto. Y luego hay un recurso y se paraliza el procedimiento 6 meses. Entonces yo creo que eso está eso. Y luego también la estructura económica de La Rioja, con tantas pymes, pues yo creo que uno de una pyme es que de 7 trabajadores que se le ocurra y tal, le dices que tiene que rellenar y lo sobrepasa, ¿no? Entonces yo creo que el instrumento no es correcto y yo creo que se está haciendo mucho esfuerzo, pero no con la suficiente agilidad como para que produzca emoción, lo cual puede tener un coste político para el gobierno, en este caso el de La Rioja, pero también el de Extremadura, de que no sabe articular un procedimiento y a lo mejor es castigado la suma. Sí, veremos. Toño, gracias por este rato de televisión. Gracias, Carlos, gracias a todos. José María, buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Y Sofía, que sigáis también en casa y viéndonos, los 3, de vez en cuando, TVR, ¿vale? Nos vamos, hacemos una pequeña pausa. Montamos ya las sillas para la entrevista y abrimos ese tiempo para charlar sobre fondos europeos aquí, en nuestra comunidad. Cerramos ya la tertulia y comenzamos este último ratito ya de entrevista con la directora general de Fondos Europeos y Oficina en Bruselas, Cristina Peña. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo están gestionándose? Lo hemos visto ahora en la tertulia. Se habla de los fondos europeos en todos los medios de comunicación a nivel nacional, también aquí en La Rioja. Se ven como una solución, un arreglo, una ayuda para estos tiempos tan difíciles que hemos pasado, primero por la pandemia y ahora por la situación económica mundial, y hay una sensación general de que no terminan de llegar. Vamos a intentar aclarar esto, por lo menos aquí en La Rioja. Directora, cuéntenos. Bien, bueno, lo primero, gracias por invitarme y comentar un poco en línea con lo que estás diciendo, que los fondos llegan a La Rioja, están aquí y están en nuestro día a día, llegan a las empresas, llegan a los ayuntamientos, llegan en definitiva a la ciudadanía riojana. Sí que es cierto que ha habido una apuesta por parte de la Unión Europea en 2 ámbitos. Uno fue por la reconstrucción de la crisis, de lo que derivó de la pandemia de la COVID, y luego ha ido un paso más allá, que es esa apuesta de Europa un poco por la recuperación, pero también por la transformación. No quieren que solo sea un proceso de recuperación, sino de una transformación a futuro, y por eso han apostado en líneas muy concretas. Por eso los proyectos hay que justificarlos muy bien.
en ese aspecto que decía usted ahora, ¿no? En que sirvan para establecer novedades, para prepararse para la Europa del siglo XXI, para que los territorios y las regiones, en este caso, estén adaptados a un mundo que ya está cambiando, ¿no? Sí, de hecho hay como 4 pilares fundamentales de lo que son los fondos. Uno es la transición verde, que es todo el proceso fundamentalmente de transformación, de eficiencia energética y temas de autoconsumo, y en ese sentido hay proyectos muy concretos. Aquí a nivel fundamentalmente de entidades locales se están creando comunidades energéticas que se están financiando con fondos, se están invirtiendo también en placas, por ejemplo, de solares en los institutos como en Deluyar, o bueno, hay otros institutos más. Pero también la parte de la dimensión medioambiental, que es toda la parte de inversión en biodiversidad, rutas verdes, transformación del paisaje, de montes, etcétera, que eso tiene un impacto bastante importante en el medio rural. Estamos viendo imágenes, ahí lo vemos, cifras, vamos a confirmarlas o a desmentirlas. ¿Qué cantidad podemos decir, directora, que ya se ha recibido de esos fondos europeos y que está en esos proyectos? Pues podría decir que esa cifra ahora es un poquito mayor, que podemos llegar lo mismo hasta los 250 millones, pero porque es un proceso constante, es decir, la gran inversión se puede decir que pueden ser estos 245,5, pero de aquí al 2023, a finales del 2023, se van a ir ampliando todos esos fondos. Por eso, en virtud de la política sectorial y de la conferencia sectorial, se pueden ir ampliando esos presupuestos. Y para el RIAD, que venía en 65 millones, eso sí que es una cifra cerrada. ¿Que han llegado ya o que va a gestionar la comunidad? Que han llegado ya y que está gestionando ya la comunidad. De hecho, ya tenemos proyectos concretos, ya se están poniendo esas placas solares. Alguno más, nos ha dicho placas solares, algo medioambiental, alguno más que sea emblemático, que sea llamativo, que podamos contar a los espectadores. Concretamente, nuestro plan de transformación de La Rioja, que va en línea con esas 4 directrices fundamentales, que es transición verde, transformación digital, cohesión territorial e igualdad, ya hay fondos concretos. Por ejemplo, el Enópolis, que es un proyecto concreto que está ya en el Ayuntamiento de Logroño y que va dirigido fundamentalmente a rehabilitar las zonas del centro urbano, sobre todo pues la plaza de abastos, mercados concretos, para adaptarlo a nivel turístico y a nivel fundamentalmente de la vida del día a día al ciudadano. Eso es un proyecto ya concreto. Esas obras que ven los logroñeses cuando caminan, cuando pasean, algunas de ellas ya se están haciendo porque hay dinero de estos fondos, ¿verdad? Sí, Sagasta, por ejemplo, está financiado. Toda la rehabilitación del Sagasta que afecta a la eficiencia energética pues está con fondos europeos, pero la mayoría de los institutos. Y una pregunta quizá muy básica, pero que hay espectadores seguro y empresarios autónomos que se formulen alguna vez. ¿Quién puede solicitarlos? ¿Quién los puede pedir? ¿Tienen que ser instituciones, administraciones públicas, empresas privadas, clústeres que engloben a diferentes grupos empresariales? Pues se hace de varias formas. Al final estamos adaptando un procedimiento pues, a cómo funciona la administración. Está en la concurrencia competitiva, que en el caso fundamentalmente de las empresas pues son las subvenciones en función del proyecto que presentes, y luego también hay subvenciones concretas a entidades locales pues, para procesos concretos. Un ejemplo es el proyecto en Canales de la Sierra, donde se ha dado unos 25.000 euros, que es un 80% de lo que es el presupuesto de obra, para transformar el teatro y para garantizar pues, una adaptación del mismo en temas de instalación, de programación, etcétera. Y eso es una subvención vía fundamentalmente los fondos que han llegado a la Consejería de Cultura. Hay una idea también general de que es un proceso complejo, que exige muchos documentos, muchos certificados, muchos papeles, mucha burocracia. ¿Es así? Y si es así, ¿quién nos puede echar una mano en toda esa tramitación? Pues nosotros. No, a ver, sí que es cierto que el procedimiento administrativo es el que es y estamos en un Estado de Derecho y eso da unas garantías de imparcialidad, de objetividad, y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes de que hay objetividad porque hay un Estado de Derecho detrás. Pero sí que somos conscientes de que depende también del destinatario, pues empresas, micropymes, ayuntamientos de menos de 100 habitantes. La Dirección General de Fondos Europeos y Oficina en Bruselas, que fue un proyecto y una apuesta del Gobierno de La Rioja por esa visión de darle una visibilidad a los temas europeos en general y a los fondos en particular, ya hace tiempo que creamos un grupo de trabajo para la simplificación administrativa, es decir, que se creó un grupo de trabajo para poder identificar aquellas cargas que dentro del Estado de Derecho y los procedimientos podíamos
dinamizar o agilizar para la ciudadanía, que al final son los receptores finales. Y concretamente para las entidades locales y para los ayuntamientos, debido a las características de nuestros ayuntamientos, que son pequeños municipios, hemos reforzado el equipo y estamos dando procesos de formación, les estamos facilitando todo el tema de pliegos, de contratación, sí que estamos, pero el procedimiento administrativo es el que es porque se necesita esa objetividad. Se fiscaliza mucho, que no se desperdicie, ni se pierda, ni se malgaste ni un céntimo, no porque lo digamos nosotros, sino porque la Unión Europea trabaja así, que imagino, directora, que ahora es el asunto central, el argumento que ocupa la mayor parte de las horas del trabajo en esa oficina y en la dirección, pero hay más cosas. Por ejemplo, 2023, que va a ser un año importante para España en cuanto a la Unión Europea y también para La Rioja, ¿no? Pues sí, la presidencia del Consejo del segundo semestre del 2023 la llevará España, y justo ha coincidido en que La Rioja ostentamos la jefatura de la delegación española en el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones es otro organismo muy importante a nivel de Unión Europea, donde nos dan voz a las regiones, y nosotros vamos a coordinar durante 2 años y medio, hasta febrero del 25, a las comunidades autónomas, lo cual nos permite dirigir un poco esa lista de prioridades que vamos a transmitir las regiones y más concretamente las españolas, para que lo escuche fundamentalmente la presidencia. Entonces tenemos un diálogo constante con presidencia. Pues se nos acaban los minutos, pero yo si se va la directora sin decirle que tenemos que hacer un programa en Bruselas y que estaremos encantados de ir allí a conocer las instituciones. Normalmente hay viajes también, ¿verdad? De entidades, de asociaciones, de ayuntamientos que piden esa gestión y se facilitan, ¿verdad? Sí, cuando queráis. Nosotros tenemos una oficina en Bruselas que gestiona todos estos viajes, y además también hay financiación por parte de las instituciones europeas para que vayan ayuntamientos, empresas, medios de comunicación, así que estamos encantadísimas de que vayáis. Lo apuntamos a ver si sale. Directora Cristina Peña, muchísimas gracias por aclararnos estas cuestiones en torno a los fondos europeos. Nos quedamos con 2 titulares. Están llegando y hay proyectos ya en marcha gracias a esa financiación. Esta es su casa también, Vale, hasta cuando quieran. Y nosotros despedimos ya el programa, cerramos La Rioja Directo de este miércoles, dando paso como siempre a la información puntual con nuestros servicios informativos. Adiós.